puede oír muy bien, ¿no, Adriana? Los demás compañeros recién se conectan, no sé si me están escuchando todos. Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué están así lentos? Hola, Aaron, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, imagino que sus compañeros ya se van a ir conectando y vamos a comenzar a continuar con la semana 12 que corresponde a electroquímico, ¿ok? A ver, chicos. Bueno, estoy un poquito mal de la garganta. Estuve mal, por esa razón también estaba ausente, pero voy a tratar de no esforzarme mucho. Espero que me entiendan todo bien, ¿ya? Bien, vamos entonces a continuar, chicos. Esta semana 12 de electroquímica es un tema muy bonito y en realidad un tema muy sencillo si es que comprendemos bien en qué consiste todo este tema de las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas, ¿no? Entonces, es importante tener claro que en el proceso electroquímico, como lo dice su nombre, vamos a estudiar nosotros las reacciones redox. ¿Qué vienen a ser las reacciones redox? ¿Se recuerdan que eran las reacciones redox? Eran aquellas reacciones donde existía un cambio del estado de oxidación, ¿correcto? Había cambios de estado de oxidación y por consecuencia nosotros vamos a ver que va a ocurrir o va a generarse una corriente eléctrica. Entonces, en la electroquímica estudiamos dos procesos. El proceso electrolítico, que viene a ser el proceso de electrólisis, y estudiamos el proceso galvánico. ¿En qué consiste o en qué se diferencian ambas? Miren, las flechitas nos están diciendo lo siguiente. En el proceso electrolítico nos dice que a partir de la corriente eléctrica nosotros le vamos a suministrar una corriente eléctrica a estos procesos para que puedan ocurrir las reacciones redox. Cuando hablamos de reacciones redox, hablamos de la oxidación y de la reducción. ¿Ok? ¿Dónde yo voy a ver los procesos electrolíticos? En las refinaciones de en la electrorefinación de cobre, en este caso para poder aumentar la pureza de los metales, en las minerías, los recubrimientos metálicos, todos estos procesos se dan mediante el proceso electrolítico, ¿correcto? En cambio, en un proceso galvánico, vamos a ver, como dice la flecha, va hacia arriba. O sea que acá primero ocurre, se le da la corriente y segundo ocurren las reacciones redox. En el galvánico no. En el galvánico primero ocurren las reacciones redox, o sea, va a ocurrir la reacción de oxidación, va a ocurrir la reacción de reducción y esas dos reacciones al ocurrir van a generar como consecuencia una corriente eléctrica, las cuales nosotros lo aprovechamos como energía de las pilas, de las baterías, ¿no? Que utilizan ustedes en su laptop, en el control remoto, etcétera. ¿Ok? Entonces, estos son los dos procesos electrolíticos que nosotros vamos a estudiar. Bien, entonces, términos importantes que necesitamos comprender, ¿correcto? Para poder entender cómo vamos a analizar estos procesos tanto electrolíticos como galvánicos. Hablaremos mucho de lo que es la carga eléctrica que se mide en Coulomb y el valor o la notación que vamos a utilizar viene a ser la letra Q, ¿ok? Hablaremos bastante también sobre la intensidad de corriente. La intensidad de corriente se mide en unidades de amper, ¿ok? Y los vamos a representar con la letra I. Ahora, también tenemos que recordar aquí, me imagino que por física ustedes ya han visto que la carga se puede relacionar con esa intensidad de corriente a través de esta formulita que conocemos como el famoso KIT, ¿no? Donde nos dicen que carga es igual a intensidad por tiempo, ¿ok? Entonces son unidades que vamos a trabajar bastante en este tema de electroquímica. Y sobre los conductores, ¿qué vienen a ser los conductores? Los conductores van a ser los sistemas donde van a ocurrir los procesos de oxidación y de reducción.
En este caso vamos a ver, por ejemplo, los conductores que son de primera especie, que vienen a ser los metales, y los conductores de segunda especie, que vienen a ser los electrolitos, ¿no? Entonces, ellos van a ser los responsables para poder conducir la corriente eléctrica en estos procesos, ya sean galvánicos o ya sean electroquímicos. A ver, hasta aquí estamos bien. ¿Me están escuchando todos, chicos? Yo no sé qué ha pasado con mi clase, ¿por qué tengo tan poquita? ¿Qué ha pasado? ¿Qué les ha pasado, chicos? ¿Me han extrañado o no me han extrañado? Ok, Aaron creo dice sí, todo ok, muy bien. Solamente siento que estoy con Adriana, con Aarón y con Lucía, nada más. Ah, ya, perfecto, Diego. Muy bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, recuerden escribirlo aquí en el chat que yo los reviso de rato en rato. Muy bien, listo. Entonces hasta ahí hemos visto los conceptos básicos y ahora sí nos centramos un poquito más en el proceso electrolítico. Como habíamos comentado, el proceso electrolítico es un proceso donde nosotros le vamos a suministrar energía. Mira, estamos utilizando una batería, una fuente de energía, y al tener esa fuente de energía van a comenzar a ocurrir las reacciones redox, tanto la oxidación como la reducción, ¿correcto? Aquí ocurre la reacción redox, ¿no? Se va a oxidar, acá también ocurren las reacciones redox, se va a reducir y por lo tanto van a ocurrir esos procesos electrolíticos. Cuando ustedes observen que a un proceso se le suministra energía, que vienen a ser los procesos electrolíticos, a ello, chicos, llamamos o decimos que la reacción, el proceso es no espontáneo. No espontáneo, ¿qué significa? Que no se va a dar de manera natural, que nosotros vamos a forzar ese sistema. ¿Cómo lo forzamos, profesora? Dándole una energía extra, o sea, enchufándolo a la corriente, poniendo una batería, ¿no? Utilizando una fuente externa. Entonces, esos son procesos no espontáneos, donde el hombre va a darle una condición para que pueda ocurrir. Entonces, al darle esa energía, como ya hemos mencionado, van a ocurrir reacciones redox. A estos procesos electrolíticos se les suministra una energía eléctrica para que ocurran las reacciones redox. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ocurran procesos de electrodeposición o electrorefinación. Por ejemplo, ustedes tienen sus cucharas de metal, ¿no? Que están de repente bañadas en plata, ¿no? Entonces, ¿por qué lo bañan en plata los cubiertos? Primero, para que no se puedan oxidar. Si no como los cubiertos están en constante lavado, se oxidan con el agua, ¿verdad? Entonces, finalmente, nuestros cubiertos estarían todos oxidados y desaparecerían, o también nos podemos incestar mediante la alimentación óxido ferroso, óxido férrico, qué sé yo, ¿no? Entonces, justamente para evitar de que esto ocurra, se hacen estos bañados electrolíticos, ¿no? O también, por ejemplo, en las puertas, las manijas, todo lo que ustedes vean en metal generalmente, ¿no? Las bisagras, ¿no? Están recubiertos no solamente por metales preciosos que son oro y plata, sino también por cromo, por zinc. Por eso tenemos los procesos de zincado, el proceso de cromado, los bañados en oro, los bañados en plata, en las joyerías, por ejemplo, ¿no? Las cadenitas, los aretes y todo lo demás. Entonces, todos estos procesos donde existe un recubrimiento, ¿no? Si es que nosotros le damos una energía, entonces vamos a ver que son procesos no espontáneos, son procesos electrolíticos, ¿ok? Donde vamos a recubrir un metal con otro para mejorar ya sea su oxidación, para mejorar lo que es no se pueda oxidar, ¿no? Vamos a recubrir, ¿ok? Entonces, esos son los procesos electrolíticos. Entonces, en estos procesos electrolíticos, como hemos dicho, es importante la fuente de energía que le vamos a dar. En este caso se está empleando una batería. Tenemos los electrodos que se van a comportar uno como cátodo y uno como ánodo. En este caso, en el proceso electrolítico, préstame mucha atención, el electrodo positivo es el ánodo. En el ánodo es donde ocurre el proceso de la oxidación.
y siempre le digo a los chicos, no te puedes confundir, tú tienes que buscar todas las formas o las maneras para poder recordar qué ocurre en el ánodo. Mira, el ánodo comienza con vocal y la oxidación con vocal, ¿no? Ya lo hemos visto en reacciones redox. Y el otro electrodo que tiene carga negativa, que es el cátodo, comienza con una consonante y la reducción también comienza con una consonante. Entonces tiene que quedar claro que en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Profesora, ¿esto solamente en los procesos electrolíticos? No, esto ya sean procesos galvánicos o procesos electrolíticos, en ambos van a ocurrir en el ánodo la oxidación y en el cátodo la reducción. ¿Dónde se van a diferenciar? Es en aquí, en el signo. En el ánodo es positivo en un proceso electrolítico y el cátodo es negativo en un proceso electrolítico. En el otro proceso, ahí es donde se invierte, solamente en los signos, pero las semireacciones en el ánodo se oxida y en el cátodo se reduce. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos en estos procesos? Vamos a tener los electrolitos, que son las soluciones que van a intervenir para el proceso de la electrodeposición. A todo este proceso se le conoce como cuba electrolítica o como celda electrolítica, ¿ok? Es un sistema, un solo sistema formado por los dos electrodos, la batería. ¿Cómo ocurre? Miren, por ejemplo, tenemos aquí una solución de cloruro de zinc. Acá tenemos la notación L, que tú ya sabes que significa que se encuentra en el estado líquido, o sea que se encuentra fundido. Si se encuentra fundido, significa que solamente tú tienes el zinc 2 más y el cloro menos dentro de esa solución electrolítica, como estamos viendo. ¿Correcto? Ahora, tenemos que ver quién es el que se oxida y quién es el que se reduce. En este caso, como es un proceso electrolítico, nosotros estamos definiendo quién es el electrodo positivo y quién es el electrodo negativo, porque nosotros somos lo que estamos conectando a esa batería. Entonces, como puedes ver, la batería es negativa a este lado del cátodo. Eso quiere decir que en el cátodo nosotros vamos a traer todo lo que sea positivo, porque esta carga del cátodo es negativo. Mira, ahí está, negativo, según la fuente de la batería. Aquí es positivo. Entonces el ánodo acá es positivo. Entonces, el ánodo, ¿qué atrae? El ánodo atrae a la carga opuesta, atrae a los cloruros. O sea que los cloruros van a venir aquí, ¿correcto? Van a venir aquí y al cátodo van a venir el zinc 2 más. Y es allí donde comienza a ocurrir el proceso de oxidación y el proceso de reducción, ¿ok? Entonces, aquí, cuando viene el cloro, ¿ok? Ese cloro va a pasar de de ion cloro, va a pasar a cloro gaseoso. Se va a oxidar, porque tú ya sabes que en el ánodo ocurre el proceso de la oxidación. Ahora, recordando, porque esto ya lo hemos visto, que en la reducción, sabemos que en la reducción se gana electrones, ¿no? Esto lo hemos visto en balance de reacciones. Y en la oxidación, ¿ok? En la oxidación se pierde electrones, ¿correcto? Entonces, como aquí tengo yo el ánodo y yo sé que en el ánodo se pierden los electrones, es lo que ustedes están observando en esta imagen. ¿Cómo sale el electrón? Entonces, eso nos lleva a entender de que el flujo de electrones siempre va del ánodo hacia el cátodo, ¿ya? Ya sea proceso galvánico, proceso electrolítico, siempre va del ánodo hacia el cátodo el flujo de electrones. Y obviamente estos electrones que están saliendo son los electrones que está perdiendo el cloro al oxidarse a cloro gaseoso. Y del otro lado están ingresando esos electrones que se ganan en el cátodo. Entonces aquí al ganarse en el cátodo, el zinc 2 más gana esos dos electrones y al ganar ocurre un proceso de reducción y se reduce hasta el zinc 0, que es el zinc metálico que estaría recubriéndose en este electrodo. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos finalmente en este proceso electrolítico. Ahí está.
Vemos como el zinc migra hacia el cátodo, como el cloruro migra hacia el ánodo y tenemos nuestras semireacciones. Ahí está. El zinc 2 más pasa a zinc 0, se reduce, aquí hay un proceso de reducción, y en el ánodo el cloro pasa de cloro menos 1 a cloro 0, que hay un proceso de oxidación. ¿Ok? Entonces aquí el ánodo es positivo y aquí el cátodo es negativo. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? A ver, chicos. Están durmiendo, creo, ¿no? Ok, muy bien, Anthony. Ok, Alexandra. Ok, Aaron. No se duerman, chicos. Es importante que comprendan todo esto para poder... Esto, mire, para la teoría es un poquito, parece un poquito pesada, ¿ya? Pero no, en realidad, chicos, los problemas son súper sencillos, son súper sencillos. Así que tranquilos en entender bien quién se oxida, quién se reduce, ¿ok? De repente yo les explico un poquito más sobre el proceso, ¿no? Pero no se preocupen, no se asusten que no hay tanto aquí que digamos, wow, todo esto. No, en realidad tienes que tener claro quién se oxida, quién se reduce e identificar qué tipo de proceso es, si es un proceso electrolítico o si es un proceso galvánico, que lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Muy bien, entonces aquí estamos viendo cómo el cloro se oxida pasando a cloro gaseoso, que va a liberar un gas, y cómo el zinc se deposita pasando al zinc cero. Lo que sí quiero que tengan claro es que cuando un metal, por ejemplo, acá estamos viendo el zinc, que está en su medio acuoso porque tiene carga, y cuando está en cero, yo quiero que tú sepas que ese zinc siempre está en el estado sólido. Por eso es que decimos que ocurren los procesos de electrodeposición, los recubrimientos metálicos en estos procesos electrolíticos, ¿ok? Se va a recubrir. Muy bien. Entonces, ya tenemos esos dos procesos de las semireacciones que van a ocurrir en esta celda electrolítica, ¿no? Vamos a ver los diferentes casos ahora, chicos, diferentes casos que nosotros podemos encontrar. ¿Cómo así, profesora? Ya, tenemos claro de que nosotros vamos a suministrarle una energía. ¿Para qué? Para que ocurran los procesos redox en cada uno de los electrodos, tanto en el ánodo como en el cátodo. Como estamos viendo, al darle nosotros esta carga positiva o negativa, ya nosotros sabemos que este negativo atrae a los positivos. Ahí está, mira. Y este positivo atrae a los negativos, que vienen a ser el cloruro. Tenemos el primer caso, aquí el cloruro de sodio, donde la solución se encuentra en el estado líquido, o sea que está fundido. O sea, ¿qué significa eso? Significa que tú solamente tienes en la solución el sodio más 1 y tienes el cloro menos 1, nada más. Obviamente que varios, ¿no? Obviamente que varios cationes y varios aniones, nada más. Entonces te dice que en el ánodo, a ver, les pregunto acá, o bueno, acá ya está indicando, en el ánodo nosotros sabemos que es el que presenta la carga positiva en el proceso electrolítico. Mira, enfócate que estamos aquí en el electrolítico y el cátodo tiene la carga negativa, ¿correcto? Entonces, eso tienes que tener claro. El ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Ahora, tú ya sabes que en el cátodo siempre ocurre ¿qué proceso? El proceso de la reducción. Y como tú estás viendo aquí el metal, el sodio más 1, ¿a qué se va a reducir? Obviamente toda reducción se lleva, chicos, hasta el estado de oxidación cero, ¿ya? Siempre se reduce hasta el cero. Entonces sería el sodio más 1 que pasa a sodio cero. Y como tú ya sabes, de más 1 a 0 solo existe un electrón que se está transfiriendo, ¿correcto? Ahí está, sodio más 1 pasa a sodio cero, entonces ahí está un electroncito. Perfecto, todavía no te voy a hablar de este por 2. Listo. Entonces eso ocurre en la reducción. ¿Y qué ocurre en el otro electrodo? En el proceso de la oxidación. Como puedes ver, aquí el cloro menos 1, que está aquí, pasa a cloro 2 gaseoso, ¿no?
Y cloro 2 gaseoso, obviamente, como estado de oxidación, ya eso también debes de saber, tiene su estado de oxidación cero porque es una sustancia pura, ¿no? Una sustancia elemental. Entonces, aquí viene justo el balance redox que tú ya sabes. El cloro -1 a cloro 0, entonces yo veo que acá hay dos cloros, dos átomos de cloros balanceando, entonces tengo desde -2, perdón, desde -2 hasta 0, y acá yo tengo dos electrones que se están transfiriendo, ¿correcto? En la reducción se gana electrones, está ganando un electrón, y en la oxidación se pierde dos electrones. Por lo tanto, ahí es donde tú multiplicas por 2 y por 1 para poder balancear el número de electrones ganados y perdidos. Y finalmente, balanceando, tendrías tu reacción global, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto en balance redox. Si no te recuerdas, te invito a que vuelvas a revisar para que puedas comprender mejor este tema de celdas electrolíticas y celdas galvánicas. Muy bien. Entonces, estas son las 2 semireacciones que ocurriría cuando tenemos una solución solamente conformada por los iones de sodio y por los iones cloruros. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es cuando tenemos la sal, pero mira aquí, dice acuoso. A ver, chicos, ¿qué cosa era acuoso? ¿Se acuerdan cuando nos decían acuoso? ¿Qué significa acuoso? A ver, los leo. A ver, ¿qué significa acuoso? ¿Qué significa AC? ¿Ya lo hemos explicado? Ajá, muy bien, Anthony. Muy bien, Lucía. Cada vez que nosotros veamos el término de AC, significa que se encuentra diluido en agua, ¿no? Entonces, ya no solamente, chicos, vamos a encontrar el sodio, el cloro, sino que también vamos a encontrar la presencia del agua, ¿ok? Aquí, como seguimos en los procesos electrolíticos, ahí está la fuente de poder, la batería, tenemos la carga positiva, negativa, ya sabemos que el positivo es el ánodo y que el negativo es el cátodo, y tenemos ya las semireacciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el cátodo? En el cátodo, en una solución, en el ejemplo anterior, nosotros hemos visto que este negativo va a atraer a los positivos. En este caso, al sodio atraería, ¿verdad? Pero yo quiero que tú sepas que en este caso, al existir la presencia del agua, el cátodo no va a atraer al sodio. ¿Ok? ¿Por qué, profesora? Porque acá tiene que ver mucho los potenciales de reducción de cada una de las sustancias. Y si ustedes observan en los libros, el potencial de reducción del agua es mayor que el potencial de reducción del sodio. Es por ello que el que se reduce aquí en el cátodo, cuando tú tienes un proceso electrolítico de una sal en agua, el que se va a reducir siempre es el H2O. ¿Ok? Ese es el que se reduce. Y el que se oxida, profesora, aquí no hay problema con el que se oxida. En el que se oxida aquí sigue siendo el ion cloruro, ¿correcto? El ion cloruro, ahí está. El ion cloruro entonces pasa de cloro -1 a cloro 0, y esas son las 2 semireacciones que estarían ocurriendo en el proceso electrolítico cuando tú tienes una sal acuosa. ¿Ok? Muy bien. Y el otro caso es cuando tú tienes esa solución también acuosa, pero en este caso vamos a ver qué va a ocurrir. A ver, creo que esto todavía es de la reacción anterior. Allá. Listo, a ver. Entonces es importante, chicos, que ustedes sepan sobre todo cuál es la semireacción de reducción del agua, porque de acuerdo a esta semireacción del agua, ustedes van a poder saber cuántos electrones se transfieren. Y en este proceso electroquímico, el número de electrones transferidos van a ser el valor de teta para la determinación de los pesos equivalentes que vamos a utilizar en nuestras ecuaciones para determinar las masas que se depositan. Entonces, conclusión que necesito saber cómo es esa semireacción del agua. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos la solución de cloruro de sodio acuoso, que ya sabemos que está la presencia del agua,
y que en el cátodo se va a reducir el agua y en el ánodo se va a oxidar el ion cloruro, ¿no? Y aquí está, chicos. Esta es la ecuación que ustedes tienen que saber, porque esto no les van a dar en el examen, pero sí les van a preguntar. Indirectamente ustedes van a tener que calcular cuánto es el peso equivalente del hidrógeno. Y ustedes saben que el peso equivalente se calcula como la masa, ¿no? La masa molar, el peso atómico sobre el parámetro teta. Y en este caso, por ejemplo, el hidrógeno tenemos el H2, sería 2 gramos por mol, ¿no? ¿Y cuánto es el parámetro teta? El parámetro teta es el número de electrones que se están transfiriendo, en este caso 2. Es por ello que el peso equivalente del hidrógeno viene a ser 1, ¿correcto? Entonces, esto es importante, que ustedes sepan cómo sale ese 1, porque tenemos en la semirreacción la reducción del agua hacia el hidrógeno que pasa o que gana 2 electrones. Ahí está, se reduce. La otra semirreacción ya es conocida para ustedes, el cloruro se oxida formando cloro gaseoso, ¿correcto? Y esto ocurre en el proceso de la oxidación. Y bueno, finalmente balanceando, sumando ambos procesos, tenemos la ecuación global que estaría ocurriendo en nuestra semirreacción. De esto, ¿qué me interesa, chicos? Me interesa que ustedes sepan cuántos electrones se están transfiriendo en cada semirreacción. Acá, por ejemplo, el agua se transfieren 2 electrones y acá también el cloro se transfieren 2 electrones. Bien, el otro caso es cuando también tenemos una sal, pero en este caso, chicos, en el anterior, ¿esto qué tipo de sal es? ¿Me pueden decir qué tipo de sal es? Nosotros hemos estudiado 2 tipos de sales. ¿Cuáles son? A ver. Muy bien, Diego, excelente. Esto es una sal aloidea, muy bien. Entonces, en las sales aloideas, por lo general, cuando veamos el cloruro, el bromuro, el yoduro, son los que se van a oxidar. En cambio, si nosotros tenemos una sal, ¿qué tipo de sal es la que estamos viendo ahora? ¿Qué tipo de sal es? Muy bien, Anthony, es una sal oxisal. Perfecto, ¿ok? Porque estamos viendo la presencia del oxígeno. Si es una sal oxisal, chicos, déjenme decir que en la reducción vamos a tener el metal, ¿ok? Perdón, es una sal que está en acuoso, entonces quiero dibujar aquí mi sistema, ahí está. Significa que yo tengo la sal, el sodio, ¿ok? Que tengo el sulfato, ¿ok? Y que tengo la presencia del agua porque me dice que es acuoso. Entonces, en estos procesos electrolíticos, cuando tú tienes una sal oxisal, que son los oxoaniones, nitrato, carbonato, sulfato, sulfito, oxoaniones, tú tienes que saber que el metal no se va a reducir, ¿ok? ¿Quién se va a reducir? Se va a reducir el agua. Pregunto, ¿el agua se reduce formando qué, chicos? El agua se reduce formando ¿qué? El H2O está conformada por 2 elementos, ¿cierto? Por el hidrógeno y por el oxígeno. Solamente son esas 2 opciones que tú tienes. Entonces, cuando el agua se reduce, ¿qué forma? Y cuando el agua se oxida, mira, cuando el agua se oxida, cuando el agua se reduce, si tú te das cuenta que el agua se oxida, ¿a qué? Ya indirectamente vas a saber a qué se reduce. ¿A qué se oxida el agua? ¿Al hidrógeno o al oxígeno? ¿Qué forma en la oxidación del agua? Ya te di la pista ya. Ya te lo resalté allí. El agua, cuando se oxida, forma esa O de oxígeno. Ajá, muy bien, Anthony. Por lo tanto, si el agua se reduce, pues ya sería el colmo que no me digas ahora dónde se reduce el agua, ¿no? ¿A qué se reduce el agua? ¿El agua a qué se reduce? Muy bien, Alexandra, se reduce a hidrógeno. Estos son los 2 puntos importantes que ustedes tienen que saber.
Acabamos de ver recién la oxidación del agua, de la reducción del hidrógeno, y hemos visto que allí se transfieren 2 electrones. Entonces, la otra tarea es que ustedes tienen que aprender ahora cómo es la semirreacción de oxidación del oxígeno, ¿ok? A partir del agua. Muy bien, a ver, voy a borrar entonces aquí. Entonces, chicos, en este caso de la solución de sulfato de zinc, que es acuoso, en este caso, en el proceso de la sal acuosa, que es el oxoanión, no se oxida los sulfatos. Los oxoaniones no se van a oxidar. Entonces, profesora, si yo tengo una sal que es una sal con un oxoanión, tanto el agua como tanto el proceso de la semirreacción de reducción y la oxidación se da para el agua. Así es, porque estos tienen mayor potencial de reducción y oxidación que en el caso para el metal sodio o para el mismo oxoanión, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que se estaría llevando a cabo esos procesos de oxidación y de reducción. Este es el de reducción, que ya te lo presenté anteriormente, el del agua, ¿correcto? Y esto es lo que estaría ocurriendo en el proceso de oxidación, como puedes ver, para el oxígeno. En la oxidación, el agua forma oxígeno y en la reducción, el agua forma hidrógeno. ¿De acuerdo, mis chicos? Entonces, aquí otro punto importante. A ver, si me han comprendido, si me están prestando atención, yo quiero que tú me digas cuánto será el peso equivalente del oxígeno. A ver, ¿cuánto será ese peso equivalente del oxígeno? Ya te he dicho que el peso equivalente es la masa molar, el peso atómico en este caso, o no, la masa molar, ¿no? Entre el parámetro teta. ¿Cuánto es la masa molar que yo voy a colocar? Ok, Anthony me dice que es 8. Muy bien, Diego, perfecto, porque hay 2 oxígenos. Estamos calculando en función del hidrógeno 2 y del oxígeno 2. Oxígeno 2 son 16 por 2, son 32 entre el parámetro teta. ¿Y cuánto es el parámetro teta? ¿Cuánto es el parámetro teta? Muy bien, Anthony, el parámetro teta sería 4. ¿De dónde sacó, profesora? Esto, mis muchachos, esto de aquí, chicos, esto es importante. Por eso es que yo quiero que ustedes aprendan estas 2 semireacciones, porque esto te van a preguntar indirectamente, ¿ya? Obviamente que estos números 2 y 1 ya saben que ustedes es para poder balancear los electrones que se ganan y que se pierden, ¿ok? Si no recuerdas, vuelvo a repetir, revisar la semana de balance redox. Muy bien, entonces aquí tenemos que el peso equivalente para el oxígeno sería, en el proceso de la oxidación, sería 8. Y sumando, ya tenemos los procesos, la reacción global, ¿no? Y aquí estamos como el agua reduce al hidrógeno, oxida a oxígeno, y esa sería nuestra ecuación global. Hasta aquí estamos bien, chicos. Esos son los 3 casos que vamos a tener en estos procesos electrolíticos. Si estamos bien, puedo continuar. ¿Tenemos dudas, preguntas? A ver, poquito a poquito han ido despertando. Eso me alegra mucho. A ver, escríbanme si estamos bien o hay alguna pregunta, alguna duda. Se me han vuelto a dormir, creo. Ok, Aaron, todo bien, dice. Muy bien, Anthony. Perfecto. Entonces, conclusión. Conclusión. Hemos visto 3 casos donde solamente está la sal fundida, se reduce el catión en el cátodo, se oxida el anión en el ánodo. Así de sencillo. Profesora, ¿cómo se reduce? Acuérdate que se reduce el metal siempre llegando al estado de oxidación 0. Es importante que tú sepas esos estados de oxidación para que tú puedas ver cuántos electrones se están transfiriendo. El valor de teta, Diego, acuérdate que es el número de electrones que se transfieren en la reacción. Por ejemplo, aquí, en esta ecuación 1, ¿cuántos electrones se transfieren?
2, ¿verdad? Entonces el parámetro teta para ese hidrógeno es 2. En esta segunda semirreacción, ¿cuántos electrones se transfieren? 4. Ok, el parámetro teta entonces para el oxígeno, para determinar su peso equivalente, sería 4. Conclusión, simplemente es el número de electrones que se transfieren. ¿Ok, Dieguito? Muy bien. Entonces, los 3 casos. Fundido, donde tú vas a encontrar solamente el catión y el anión. Ya sabes que el catión se reduce hasta llegar a su estado de oxidación 0, ¿correcto? Siempre llega a su estado de oxidación 0. Y en el ánodo, dependiendo, ¿no? Por lo general, los gases también que van a formar de bromuro, de -1, pasa a bromo 0. Y lo que tienen que saber es que bromo, cloro, yodo, pues son diatómicos, ¿no? Son gases diatómicos. Y el otro caso es cuando es acuoso. Cuando es acuoso significa que hay la presencia del agua. O sea que tú vas a tener ahora el metal, vas a tener el no metal y vas a tener la presencia de agua y que tienes que tener cuidado porque el agua se puede oxidar o se puede reducir dependiendo cómo es tu no metal. ¿Cómo así, profesora? Mira, acá hay una reglita práctica. Si tú tienes los elementos del grupo 1A, en el cátodo ellos se van a reducir del grupo 1A o del grupo 2A, ¿correcto? Entonces aquí no hay problema. Pero si tú tienes la presencia, dice, o el aluminio más 3 que también se reduce en el agua formando hidrógeno. Ahora, pero si ustedes tienen, por ejemplo, elementos, ¿no? Que no son de este grupo 1A o 2A, entonces lo que va a ocurrir es que los otros elementos no se van a reducir y el que se reduce viene a ser el agua formando el hidrógeno, ¿correcto? Ahora, por el otro lado, que hemos visto que si es un oxoanión, ¿ok? Dice en el que el no metal usa su máximo estado de oxidación. En este caso, aquí les he colocado los oxoaniones, ¿ok? Que sí se van a, en este caso, los que sí van mejor dicho, no se van a oxidar, sino en vez de estos, el que se va a oxidar viene a ser el agua. Entonces, cuando nosotros tenemos estos oxoaniones, entonces automáticamente tú dices, ok, estos no se van a oxidar. El que se oxida, ¿quién es? El que se oxida es el agua. Y nuevamente recalcar que esta ecuación, esta semirreacción, donde observamos la formación del oxígeno que transfieren 4 electrones, viene a ser el parámetro teta para esa semirreacción. ¿Ya? Entonces hay que tener claro, hay que observar bien si es acuoso, el agua se reduce en el cátodo y el agua se oxida en el ánodo, formando ya sea hidrógeno o formando el oxígeno. Entonces aquí, chicos, les he colocado, tenemos diferentes ejemplos, por ejemplo, el bromuro de potasio, tanto en el líquido y el bromuro de potasio en el acuoso, ¿no? Tenemos sales como cloruro de cobre, sulfato de níquel, y en diferentes medios, en este caso acuoso, cuando tenemos una sal aloidea, como hemos visto en el ejemplo de clase, y tenemos una sal oxisal con el sulfato también en presencia del agua. Entonces aquí yo quiero que ustedes en casa tapen estos resultados y ustedes se pongan a analizar. ¿Quién se va a oxidar en el ánodo si yo tengo el bromuro de potasio? ¿Quién se va a reducir en el cátodo, en este bromuro de potasio? Y finalmente ustedes puedan constatar que su análisis esté siendo correctamente tal como muestra aquí los resultados, ¿ya? Esto estaba en blanco, pero yo lo he completado para que ustedes puedan tener sus respuestas y puedan ver que están analizando correctamente y sepan quién va al ánodo y quién va al cátodo, ¿ya? Con esto entonces ustedes practican en su casita, en sus reacciones, viendo quién oxida y quién reduce. Muy bien, entonces vamos a comenzar con algunas preguntitas. Vamos a la pregunta número 2. No sé si ustedes ya revisaron sus ejercicios. A ver, vamos a ver. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué nos dicen en la pregunta número 2? Dice, el proceso Downs es un método electroquímico que se utiliza para la preparación comercial de magnesio
a partir de una sal, mira la sal, de cloruro de magnesio, ¿no? Ahí está, nos están dando la sal, es una sal aloidea. Al respecto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Miren, chicos, cuando tú tienes una sal fundida, significa entonces que ustedes solamente tienen aquí el magnesio más 2. Es así como tienes que analizar, no te compliques la vida. Y 2 veces el ion cloruro. ¿Estamos claros hasta ahí? Todos estarían conmigo hasta acá en esta sal de cloruro de magnesio, que si me dice que está en el estado líquido fundido, significa que está en magnesio más 2 y en cloro menos 1. Necesito que me respondan. ¿Estamos bien hasta aquí? Porque esto es muy importante. Si ustedes no entienden cómo ocurre ese proceso de disociación, ahí entonces viene la dificultad para saber quién se oxida y quién se reduce. Pero si ustedes tienen claro esta disociación, es súper sencillo. Ya, ok. Alexandra me dice sí. ¿Y el resto? Chicos. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, miren. De aquí tú sabes que uno de ellos se va a reducir y uno se va a oxidar. ¿Quién se reduce, muchachos? ¿Quién se reduce? Ok, Miguel. ¿Quién se reduce? Obviamente que los que van a sufrir los procesos de reducción y oxidación son estos, el magnesio y el cloruro. Nada más. Tú tienes que saber quién se reduce y quién se oxida. Ahora, de acuerdo a lo que estábamos viendo, el que se reduce, mis chicos, es el metal. El metal se reduce, ¿ok? Entonces acá viene el magnesio más 2. Ahora la pregunta del millón, y espero que me respondas. ¿Hasta cuánto se va a reducir? ¿Hasta qué estado de oxidación se va a reducir? ¿Hasta qué estado de oxidación se va a reducir? Te lo dije. Muy bien, Anthony, todos los metales, muy bien, Alexandra, implícitamente sólido significa que va a llegar a magnesio 0. Ahora, en este caso, Alexandra, voy a resaltar un punto importante, que cuando nosotros tenemos aquí la solución, el fluoruro de magnesio líquido, significa que está fundido, quiere decir que está a elevadas temperaturas. Y el mismo hecho que se encuentra a elevadas temperaturas, este magnesio 0 también se va a encontrar en el estado líquido. ¿Ya? Solamente aclarar ello. Si es que estamos en un medio acuoso, normalmente entonces el metal se reduce en el estado sólido. Pero por lo que es fundido, entonces vamos a ver que este magnesio también se va a encontrar en ese estado líquido. ¿Ya? Solamente ello, pero sí tener claro de que su estado de oxidación es hasta 0. Y es así como ustedes observan entonces que aquí en la reducción, porque ustedes ya saben que en la reducción se gana electrones, ¿no? ¿Cuánto se gana? Se ganan 2 electrones, porque de más 2 a 0 son 2 electrones. ¿Perfecto? Muy bien. Y obviamente que en la oxidación, ya pues lo que queda, ¿no? ¿Qué queda? Queda el ion cloruro, que pasa a formar, ¿qué, chicos? ¿Qué pasa a formar? ¿Cómo se oxida ese ion cloruro? ¿Llegando a qué? ¿Qué va a formar, chicos? ¿Qué va a formar? ¿Existe cloro menos 2? Yo les pregunto, ¿existe cloro menos 3? ¿Tú crees que se va a ir a cloro menos 2, a cloro menos 3, a cloro menos 4? ¿Existe? No, ¿no? ¿Qué existe? ¿Qué creen ustedes que va a formar? A ver, los estoy leyendo, ¿ah? Escriban nomás. ¿Cloro qué, Anthony? Ese es un cloro atómico. El cloro atómico no existe. O atómico no existe. H atómico no existe. Yodo atómico no existe. Muy bien, Anthony. Va a pasar a cloro 2, 0, cloro gaseoso, ¿no? ¿Y cuántos electrones? Bueno, ya por redox, yo sé que tengo que multiplicar y aquí va a perder 2 electrones. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, aquí, chicos, con esto ustedes ya tienen el 50% de un proceso electrolítico resuelto.
porque ya saben quién se oxida, quién se reduce, cuántos electrones hay. Así que vamos a ver entonces cuál sería nuestra respuesta. Nos dice, en el cátodo se reduce el magnesio, eso sería verdadero, ¿no? Estamos viendo que aquí en el cátodo se reduce el magnesio. En el ánodo se genera el cloro gaseoso. Sí, muy bien, en el ánodo se genera el cloro gaseoso. Y si por ahí están diciendo, pero ¿quién es el cátodo? ¿Quién es el ánodo? Y que espero que no sea así. Ya saben que el que se oxida con la O de vocal es el ánodo con la A de vocal. Y el que se reduce con la R de consonante es en el cátodo con la C de consonante, ¿no? No te puedes equivocar. En la electrolítica y en la galvánica, el que se reduce en el cátodo y el que se oxida en el ánodo. Eso no va a cambiar, ¿ya? Lo que va a cambiar es el signo, allí sí. El ánodo en las galvánicas, en las electrolíticas, el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. En las electrolíticas y en la galvánica es lo contrario. En los signos, pero el que se reduce en el cátodo y el que se oxida en el ánodo, tanto galvánica como electrolítica. En el cátodo ocurre la pérdida. A ver, mire el cátodo. ¿Ocurre la pérdida? No, ocurre la ganancia. Y en el ánodo la ganancia, no, pues eso sería recontra falso. Y la pregunta número 2, verdadero, verdadero, falso. La clave sería casa. ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, espero que sí, chicos. Despierten, por favor. Ahora, en estos procesos electrolíticos, seguimos en la electrólisis, ¿ah? La electrólisis es muy importante, es muy aplicado en la industria, en la minería, en los recubrimientos, muy, muy utilizado. Y obviamente que las industrias, cuando hacen el uso de estos procesos electrolíticos, pues obviamente que lo hacen para ganar, ¿no? Yo no me voy a poner a recubrir, voy a comprar joyas, qué sé yo, de repente los voy a bañar en oro y les voy a recubrir en oro de tal manera que me vaya a la quiebra. Pues no, no tiene sentido mi negocio, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué cantidad de energía hay que darle, qué cantidad de tiempo yo le tengo que hacer esa electrólisis. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello, yo voy a poder saber cuánto es la masa que se deposita, ¿no? Si yo tengo un anillito, ¿no? Yo tengo que saber cuánto le voy a recubrir de tal manera que ese oro que se recubra me permita a mí dos cosas importantes. Uno, que sea un precio accesible para mi cliente y otro, que sea la cantidad suficiente para que esto pueda ser un buen anillo y pues al año no simplemente se salga todo ese recubrimiento y después pues me estén reclamando que no son buenas joyas y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, la persona que trabaja con esos procesos electrolíticos tiene que ver todos esos aspectos. Entonces, es importante acá saber qué cantidad de carga tú le vas a dar, ¿no? Y a eso nosotros, a esos términos que estamos mencionando, que ya lo habíamos hablado inicialmente, hemos hablado sobre los coulomb, que es la cantidad de carga. Y quiero presentarles aquí el nuevo término que vamos a utilizar mucho en estos procesos electrolíticos, que viene a ser Faraday, ¿no? Faraday es quien se da cuenta que aplicando una cantidad de coulomb a cierto número de electrones, nosotros vamos a ver que se va a depositar la masa de acuerdo a su peso equivalente, a su equivalente gramo de la sustancia. Entonces, chicos, ¿cuánto vale un Faraday? Un Faraday equivale a 96.500 coulomb y esta es la cantidad de carga que tú necesitas para poder transportar un mol de electrones y pueda depositarse un equivalente gramo de esa sustancia. No te me asustes porque todo esto ahorita se va a hacer súper sencillo. El peso equivalente, que ya te lo habíamos mencionado como practicando para el oxígeno y para el hidrógeno, se calcula como esa masa molar entre el parámetro teta, donde este parámetro teta, ¿qué viene a ser? El número de electrones transferidos en la semireacción. Y ahora sí, préstame atención. Entonces, mira este ejemplito. Tú ya tienes aquí una semireacción del sodio, ¿verdad? Y tienes acá la semireacción del agua. Aquí en esta semireacción del sodio tú tienes un electroncito, o sea que tu parámetro teta
es 1. En la semirreacción del agua, a ver, pregunto, ¿la segunda semirreacción del agua es de oxidación o es de reducción? ¿Qué es la segunda semirreacción del agua? ¿Es la oxidación o la reducción del agua? Muy bien, Alexandra. Excelente. Muy bien, Flavia. Excelente, porque se dieron cuenta que está el proceso, está el oxígeno. Y el oxígeno es la O de oxidación. Y tenemos 4 electrones de valencia, perdón, 4 electrones que se transfieren y por lo tanto el parámetro teta es 4. Y en función de ellos, entonces nosotros no tendríamos ningún problema en determinar el peso equivalente de las sustancias, ya que tenemos el peso atómico, en este caso para el sodio, que es 23, entre el parámetro teta 1, y en el caso del oxígeno, O2, que sería 16 por 2, 32, entre 4 y su peso equivalente del agua en el proceso de oxidación sería 8, ¿ya? Entonces, esto tiene que quedar claro cuando nosotros vamos a determinar ese peso equivalente de la sustancia. Ahora me voy a enfocar en la primera ley de Faraday. ¿Qué me dice la primera ley de Faraday, chicos? Como les estaba indicando acá. Un Faraday es 96.500 Coulomb y equivale a 1 mol de electrones para un equivalente gramo de sustancia. Entonces, analizando esa relación entre carga, moles de electrones, Faraday presenta su ecuación y tenemos la primera ecuación, la primera ley de Faraday, que nos dice que la masa que se deposita de un metal, ¿ok? Se calcula como la intensidad por el tiempo multiplicado por el peso equivalente entre 96.500 Coulomb. Esto es la primera ley de Faraday. ¿Y para qué sirve, profesora? Para poder determinar esa masa que se va a depositar en el cátodo. O sea que tú, por ejemplo, cuando quieres este anillito que estábamos hablando, ¿no? De que vamos a bañarlo en oro. Entonces yo quiero bañar en oro, pero obviamente tengo que tener claro la cantidad de oro, que sea un precio accesible y que también sea un buen recubrimiento. Entonces, esta masa que se va a recubrir en este anillito es esa masa que determina Faraday. ¿De qué depende? Depende de la intensidad. ¿Cuánto le vas a aplicar de intensidad? Como tú puedes ver la ecuación, a mayor intensidad, mayor masa que se deposita. Si tú demoras más tiempo, obviamente, ¿no? Si tú le das una electrodeposición 1 hora y le das 2 horas, obviamente que en esa hora extra va a seguir depositándose más. Y el peso equivalente acá, muy importante, ¿de quién es el peso equivalente? Del metal que estás recubriendo, ¿ok? Del metal que se va a depositar. Mucho cuidado. Y bueno, y esto es la constante de Faraday, que son 96.500 Coulomb. ¿Listo? Entonces, esta es la primera ley de Faraday. Muy bien, ahora, importante las unidades que nosotros vamos a utilizar para esta primera ecuación de Faraday. La intensidad lo vas a medir en amper, ¿ok? En amper. El tiempo en segundos. Y la masa que tú vas a determinar está en gramos. Mucho cuidado con estas unidades. ¿Ya? Acá en segundos y la intensidad en amperios. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces vamos a ver, quiero que me presten mucha atención en la pregunta número 3.